Hoy vamos a hacer un viaje fascinante por la historia legal de México para entender cómo ha cambiado algo tan cercano a todos como es la herencia. Es una historia que, créanme, nos dice muchísimo sobre nuestra sociedad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Miren, esta frase realmente le da el clavo. Es el corazón de todo este asunto. Imaginen una cuerda, con dos lados jalando con todas sus fuerzas. De un lado, la idea de que la familia es lo primero y hay que protegerla a como de lugar. Del otro, la libertad total del individuo para hacer con sus bienes lo que se le dé la gana. Esa lucha, esa tensión, es la que ha moldeado por siglos el derecho de las herencias en México. Bueno, pues arranquemos este viaje. Y para eso tenemos que irnos muy, muy atrás, al México prehispánico, a una estructura social que era la base de todo, el calpulli. A ver, lo primero que hay que entender es que tenemos que cambiar el chip por completo. Para las culturas mesoamericanas, heredar no era para que una persona acumulara riqueza, para nada. El objetivo era que la comunidad, el grupo, siguiera fuerte y funcionando. El nosotros siempre, siempre estaba por encima del yo. Y esta tabla nos muestra perfecto cómo funcionaba esa idea en la práctica, sobre todo con la tierra. Fíjense en la primera fila, el calpulli. La tierra no era tuya, así como propiedad privada. Pertenecía a tu comunidad, a tu barrio, y a ti te la daban para que la trabajaras. Pero ojo, si la dejabas sin trabajar 2 años, o te ibas del calpulli, perdías el derecho y la tierra regresaba al fondo común para dársela a alguien más. Era un sistema de úsala o piérdela, en toda regla, diseñado para que la riqueza siempre estuviera produciendo para el colectivo. Ahora, si nos movemos al mundo maya, la cosa era un poquito distinta. Allá lo más importante era el linaje del padre, el chival. Y esto tenía una consecuencia bien directa y, la verdad, muy estratégica. Las mujeres no podían heredar tierras. ¿Por qué? Pues para evitar que al casarse ese patrimonio se fuera a otro clan y se fragmentara el poder y la riqueza de la familia original. Y entonces, todo cambió. Con la conquista llegó un choque de mundos, un encontronazo cultural y, por supuesto, legal. Y con él se impuso un concepto que iba a voltear las reglas del juego, la legítima. A ver, vamos a desmenuzar esto. La legítima, que venía del derecho español, era como una rebanada obligatoria del pastel de la herencia. No importaba qué tan enojado estuvieras con tus hijos o qué dijera tu testamento, por ley una parte de tus bienes tenía que ser para ellos, así de claro. Era una política de Estado para blindar a la familia como el núcleo económico de la sociedad. Pero aquí es donde la historia se pone súper interesante. Los líderes indígenas, los caciques, mostraron una capacidad de adaptación brutal. En lugar de solo resistir, aprendieron a usar las propias armas legales de los españoles. Empezaron a hacer testamentos ante notario para proteger sus tierras ancestrales y sus linajes. Fue una estrategia de supervivencia jurídica brillante. Demos un salto en el tiempo. Ahora estamos en el siglo XIX. México ya es un país independiente y se enfrenta a una pregunta enorme. ¿Qué sistema legal queremos? ¿Nos quedamos con la tradición colonial de proteger a la familia o nos vamos con las nuevas ideas liberales que gritan libertad individual absoluta? Esta línea de tiempo nos cuenta esa batalla de ideas a la perfección. Vean cómo el Código de Oaxaca y luego el Federal de 1870 todavía se aferran a la legítima. Son liberales, sí, pero moderados. Pero luego, ¡pum! Fíjense en el brinco que pasa en 1884 con el Código Porfirista. Ahí se rompió todo. Y este cuadro lo deja más claro que el agua. Del lado izquierdo, la filosofía de 1870 dice: Estado, tu trabajo es meterte y proteger a la familia. Y del lado derecho, la de 1884 le contesta: Estado, quítate de en medio, la riqueza tiene que moverse libremente. Es un choque de trenes ideológico. Así que aquí está el punto de quiebre. El Código de 1884 borró del mapa a la legítima, la eliminó por completo. Por primera vez en la historia jurídica de México, una persona podía legalmente dejarle toda su fortuna a un amigo, a una institución de caridad o a quien fuera, y no dejarle ni un solo peso a sus hijos. Un cambio sísmico de verdad. Claro, ese individualismo tan extremo no podía durar para siempre. La Revolución Mexicana sacudió al país y con ella vino un nuevo espíritu, una nueva conciencia social que, por supuesto, iba a exigir un nuevo balance en la ley. Y así llegamos al Código Civil de 1928, que en muchos estados sigue siendo la base. Y su idea fue muy inteligente. No regresaron a la herencia forzosa, a la legítima. Lo que hicieron fue buscar un punto medio. Dijeron: ok, mantengamos la libertad de hacer testamento, pero vamos a reforzar muchísimo la protección a la familia, sobre todo cuando no hay un testamento de por medio.
Y este código trajo unos avances sociales gigantescos para la época. Se acabaron las distinciones entre hijos legítimos y naturales, todos iguales ante la ley. Por primera vez en la historia, se le dieron derechos para heredar a la concubina o al concubino, y se protegió mucho más al cónyuge que quedaba vivo. Una visión de familia muchísimo más moderna. Pero como en casi todo, había un pero. A pesar de lo bueno que era en el fondo, el Código del 28 creó un procedimiento judicial eterno. Un laberinto de papel dividido en 4 etapas que hacían los juicios sucesorios lentísimos y muy burocráticos. Y ese se convirtió en el gran dolor de cabeza del siglo XX y de principios del XXI. Y ese dolor de cabeza nos trae de un salto hasta el día de hoy, a la respuesta que la tecnología y una nueva visión de la justicia le están dando a ese siglo de lentitud. Hace muy poco se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y su misión es una y muy clara: atacar de frente la lentitud de la justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un sistema único para todo el país, basado en 2 pilares: la oralidad, o sea, audiencias habladas, y la justicia digital. Y cheque nomás, qué maravilla el nuevo proceso para los casos donde no hay pleito, o sea, donde todos están de acuerdo. Se presenta todo junto y firmado desde el principio: quiénes son los herederos, qué bienes hay y cómo se los van a repartir. Con eso, se van a una sola audiencia oral, donde el juez revisa, aprueba todo de un jalón, y listo. El caso se va directo al notario. Un trámite que podía tardar años, ahora podría resolverse en semanas. Y la tecnología es la columna vertebral de todo este cambio. Ahora, el expediente oficial es el electrónico. Adiós a los cerros de papel. La firma electrónica avanzada tiene la misma validez que la de tu puño y letra. Se pueden tener audiencias por videoconferencia, no importa si un heredero vive en otro país. Y las notificaciones son electrónicas e instantáneas. Se acabaron los pretextos y los tiempos muertos. Pero, y esto es clave, la reforma no es nada más tecnológica, tiene un enfoque de derechos humanos muy profundo. El nuevo código obliga a los jueces a adaptar los procesos para proteger a grupos vulnerables. Por ejemplo, escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes, garantizar intérpretes para personas de pueblos indígenas y aplicar la perspectiva de género para valorar cosas como el trabajo no remunerado del hogar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y si sí hay pleito? Bueno, para esos casos se mantienen las 4 etapas de siempre, pero con una diferencia brutal. Ahora todo se debate en audiencias orales cara a cara con el juez. Ya no son pleitos descritos que van y vienen por meses. Ahora las discusiones son directas, transparentes y mucho, mucho más rápidas. Así que, si lo vemos en perspectiva, el viaje de la herencia en México es como un círculo que se cierra. Empezamos con tradiciones orales, con la justicia que se hablaba en la comunidad prehispánica. Pasamos por siglos de formalismo escrito, de papel y sellos, y hoy estamos de vuelta en la oralidad, pero una oralidad del siglo XXI, impulsada por la tecnología digital. Pensemos en esto un momento, en serio. Todo el trabajo, los ahorros, las propiedades, ¿qué caminos siguen? Pues la respuesta no es una, sino 2. El destino de todo un patrimonio depende por completo del lugar del mundo en el que nos encontremos, porque como veremos, hay 2 maneras radicalmente distintas de entender lo que es una herencia. Y miren, esta imagen lo resume prácticamente todo. Por un lado, a la izquierda, está la tradición del derecho civil con ese escudo que protege a la familia por encima de todo. Y a la derecha tenemos el common law, que le entrega al individuo una llave, la llave de su propia herencia, para que decida con una libertad casi absoluta. Entonces, ¿protección familiar obligatoria o autonomía personal? Estas 2 visiones son el punto de partida de todo lo que vamos a ver. Muy bien, vamos a meternos de lleno en estas 2 grandes tradiciones jurídicas. Es la única forma de entender de verdad cómo moldean el destino final de un patrimonio. El origen de todo esto es de verdad fascinante. Miren, a la izquierda tenemos el derecho civil, que es el heredero directo del derecho romano. Aquí todo está escrito, todo está en códigos, y su enfoque principal, ¿cuál es? Proteger a la familia. Ahora, a la derecha está el common law, que nació del feudalismo inglés. Aquí la ley no está tanto en los libros, sino en las decisiones de los jueces, en el precedente. Y su foco es completamente distinto, la autonomía del individuo. O sea, 2 mundos, 2 lógicas totalmente forjadas por siglos de historia. Y bueno, aquí llegamos al corazón del asunto, ¿no? A esa tensión filosófica que lo define absolutamente todo. La pregunta clave que se hace en estos 2 sistemas es, ¿qué pesa más en la balanza? ¿El bienestar colectivo de la familia o la autonomía casi sagrada del individuo? Es que el common law se inclina clarísimo por la libertad testamentaria. Ahí, la persona que hace el testamento tiene una autonomía casi total para decidir quién hereda y quién no. Pero por otro lado,
El derecho civil pone un freno y prioriza la solidaridad familiar. O sea, la ley limita esa libertad para asegurarse de que los parientes más cercanos, que ellos reciban una parte sí o sí. Y estos íconos lo ilustran a la perfección. Por un lado tenemos el corazón, que simboliza una protección obligatoria, como un escudo para la familia. Y por el otro, la llave, que representa el poder del individuo para abrirle la puerta de su herencia a quien decida, sin ataduras. Aquí está el mecanismo estrella del derecho civil, la legítima. A ver, para entenderlo fácil, pensemos en ella como una porción blindada de la herencia. Es una parte que la ley reserva, a la fuerza, para los familiares más directos. Y ojo, no importa lo que diga el testamento, esa parte está garantizada por el Estado. Es intocable. Ok, ahora pasemos a las herramientas prácticas. Porque claro, con reglas del juego tan diferentes, es lógico que los instrumentos para planificar una herencia también lo sean. En el mundo del derecho civil, la formalidad es rey. Hay varios tipos de testamentos y todos son supervisados por notarios. Pero en el common law, la cosa cambia. El testamento tiene que pasar por un proceso de validación ante un juez que se llama probate. Y este trámite puede ser público, muy largo y bastante costoso. Justamente para evitar todo eso, es que surgió una herramienta increíblemente popular y poderosa. Y esa figura es el trust, que podríamos traducir como fideicomiso, aunque es mucho más que eso. Es la herramienta estrella del common law. Una estructura súper flexible, súper poderosa, que permite una gestión del patrimonio tan sofisticada que simplemente no tiene un equivalente directo en el mundo del derecho civil. A ver, veamos cómo funciona esto. Una persona, a la que llaman settler, transfiere sus bienes a un administrador, el trustee. Pero, y aquí está la genialidad del asunto, la propiedad se divide en dos. El trustee es el dueño legal, el que administra. Pero otra persona, el beneficiario, tiene el derecho a disfrutar de los beneficios. Es como si una misma propiedad tuviera dos dueños con roles diferentes. Una idea que, la verdad, choca de frente con el concepto de propiedad única e indivisible del derecho civil. Muy bien, ya entendimos los dos sistemas por separado. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo? Un mundo globalizado donde una persona puede nacer en un país, vivir en otro y tener propiedades en un tercero. Aquí es donde la cosa se complica de verdad. El problema central es lo que se conoce como conflicto de leyes. ¿Qué ley es la que manda? ¿La de la nacionalidad? ¿La de donde se vivía? ¿O la del país donde están las propiedades? Cuando estas leyes chocan, el resultado puede ser la fragmentación total del patrimonio y, un laberinto de resultados contradictorios que nadie quería. Frente a todo este caos, la Unión Europea creó una solución bastante elegante, la verdad. La regla general es simple. Se aplica la ley de la residencia habitual. Eso da mucha certeza. Pero, y esto es clave, también permite que una persona elija la ley de su propia nacionalidad. Es una herramienta estratégica potentísima. Y para rematar, crearon un certificado único que es válido en toda la Unión, facilitando muchísimo las cosas. Bueno, ya llegando al final de este recorrido, vamos a tratar de resumir todo en un marco de trabajo, una especie de guía para entender cualquier caso de sucesión, sin importar lo complejo que parezca. Y este embudo lo resume todo a la perfección. Primero, ¿en qué sistema estamos? ¿Derecho civil o common law? Segundo, ¿cuál es el principio que manda? ¿La herencia forzosa o la libertad de testar? Tercero, ¿qué instrumentos usó? ¿Un testamento o se aplica la ley directamente? Cuarto, ¿hay algún factor internacional en juego? Y finalmente, la quinta pregunta, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? 5 pasos para entender el panorama completo. Y justo cuando parece que ya tenemos todo claro, llega un último factor que es crucial, los impuestos. Es fundamental entender que las reglas de la herencia y las reglas fiscales son dos universos paralelos, Un país puede proteger muchísimo a la familia con una herencia forzosa, pero al mismo tiempo cobrar impuestos altísimos. O al revés. Es otra capa de complejidad completamente distinta que siempre hay que considerar. Y cerramos con esta idea, que creo que resume perfectamente la realidad de hoy. Planificar una herencia ya no es un asunto local, para nada. Se ha convertido en una estrategia global que exige saber navegar con mucha destreza entre estos dos fascinantes mundos legales.